Roma fue el gran imperio de Europa y del Mediterráneo entero, sus fronteras desde la isla británica hasta Anatolia. Pero tras 500 años de república y 500 de imperio, Roma hizo aquello que todos los imperios adoran hacer: colapsar. El imperio romano cayó en el año 476, cuando el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue forzado fuera del trono por el germano Odácoro, terminando 600 años de hegemonía romana. Entonces, ¿fue este el fin de Roma? Bueno, no necesariamente. A pesar de ser la respuesta común, aquí solo quedó la parte oeste del imperio. Mientras la ciudad de Roma fue saqueada repetidamente y su emperador depuesto, este no fue el caso para el imperio entero. En este tiempo, el imperio estaba dividido en dos partes: el imperio del este y oeste. Mientras en papel eran un solo imperio dividido en dos estados de administración, en práctica al final eran más como una pareja divorciada, en el mejor de los casos, aliados desinteresados. El imperio del oeste, comúnmente llamado el imperio bizantino, llegó a recuperar la ciudad de Roma por cierto tiempo en los años 500, y era reconocida como el imperio romano hasta el Renacimiento. Como dato adicional, se le llama bizantino porque su capital de Constantinopla, o Istambul, solía ser llamada Bizancio, antes de que Constantino el Grande moviera la capital ahí. Tras su muerte, la ciudad fue renombrada Constantinopla, pero el imperio fue apodado como el nombre original. El imperio bizantino terminó violentamente a manos de los otomanos en 1453, tras la caída de Constantinopla. Entonces, ¿terminó el imperio romano en 1453? De cierta forma, estaba más lejos de hacerlo ahora, porque tras la caída de los bizantinos, tres imperios se declaran los legítimos sucesores de Roma. Primero, el imperio sacrorromano, quienes llegan a controlar la ciudad de Roma de forma indirecta por poco tiempo, y tienen a su emperador coronado en Roma. El imperio ruso, quienes se encontraron como el último imperio cristiano ortodoxo tras el fin de los bizantinos, y declaran que ellos serían los responsables de mantener la identidad y cultura del imperio, e incluso llaman a Moscú la tercera Roma, siendo Roma, Constantinopla y Moscú, claro. Y su emperador es llamado zar, derivado de César. Y por último, el imperio otomano, quienes se declaran el legítimo imperio romano por los derechos de conquista, ya que son quienes controlan ahora las tierras que eran de los bizantinos. Curiosamente, ninguno de estos tres controla la ciudad de Roma, pero eso no los detiene. Es un pequeño detalle nada más. El imperio sacro-romano fue disuelto en 1806, el imperio ruso terminó en 1917 y el otomano en 1922. Entonces, ¿cuándo terminó el imperio romano? Bueno, el problema está en la pregunta, ya que lo que consideramos el imperio romano puede cambiar dependiendo a quién le preguntes. Si me preguntas a mí, los bizantinos son un gran imperio, pero culturalmente diferentes a lo que Roma fue. Tienen su propia religión y lenguaje, y a pesar de alguna vez formar parte del imperio original, con el tiempo crean su propia identidad completamente separada de la península italiana. La declaración de los rusos pudo haber sido hecha por cualquiera otro de los estados cristianos ortodoxos, y los otomanos son completamente diferentes a Roma, solo controlan las regiones griegas que Roma alguna vez también controló. La verdad es que estos estados solo buscaban el prestigio de ser reconocidos como aquellos conquistadores de la era pasada, sin un verdadero interés en recrear el imperio de ninguna manera. Entonces, yo diría que sí cayó en el año 476, significando que esto fue un gasto de tiempo para todos. Pero después llegó Mussolini y declaró sus ambiciones para reformar el imperio. Ok, tal vez él no.